conciencia, se informen, se eduquen en diversas materias que si bien son de características científicas o técnicas, muchas de ellas se vuelven fundamentales para que nosotros, los ciudadanos, podamos tomar decisiones sobre nuestras conductas, sobre nuestros hábitos, sobre nuestros estilos de vida y cómo podemos aportar desde nuestra vida cotidiana a la construcción de territorios mucho más sustentables, sostenibles y resilientes. Bueno, los recursos críticos se entienden como fundamentales para que podamos subsistir como individuos en este planeta, como son el agua, la energía, los servicios sanitarios, los servicios energéticos, el confort térmico, la capacidad de cocinar, la electrodependencia que en ese momento puede definir incluso la vida o la muerte de una persona. En esta webinar, además, queremos fortalecer la importancia que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son objetivos que están creados y orientados para las personas y para el planeta. Estos objetivos constituyen un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y la perspectiva de las personas en todo el mundo. Fueron elaborados en el año 2015 y con una agenda concreta 2030 para el desarrollo sostenible. Son 17 objetivos. Hoy día vamos a profundizar un poco en el objetivo número 7 sobre la energía asequible y no contaminante. ¿Por qué? Porque nuestra vida cotidiana depende 100% de los servicios energéticos y que estos sean fiables y asequibles para poder funcionar sin trabas y de forma equitativa. Un sistema energético bien establecido va a apoyar a todos los sectores, desde las empresas, la medicina, la educación, la agricultura, infraestructura, las comunicaciones y la tecnología, que hoy día en realidad no podríamos incluso poder hacer esta webinar. Además, si bien hemos avanzado a nivel mundial en materia de la renovación de nuestra matriz energética, aún los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas, son las principales fuentes de producción de electricidad, pero la quema de combustibles con alto contenido de carbono produce grandes cantidades de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y que tienen efectos perjudiciales para el bienestar de la población y el medio ambiente. Esto nos afecta a todos. Y sumar que el consumo de electricidad a nivel mundial está aumentando rápidamente, en pocas palabras, sin un suministro estable de electricidad, los países no podemos impulsar el desarrollo ni el crecimiento. En Chile la institucionalidad energética es mucho más fuerte y robusta, a diferencia del agua, que es lo que estuvimos revisando en nuestra sesión anterior. Existe una hoja de ruta concreta y un plan de gestión energética a nivel nacional. A modo local, la Municipalidad de Providencia es parte del Programa Común Energética, que es un programa de gestión y una herramienta orientada a aportar el desarrollo energético de Chile mediante el análisis del escenario energético de cada comuna y el levantamiento de proyectos que nos permitan explotar el potencial de eficiencia energética y el uso de las energías renovables a una pequeña escala, en este caso una pequeña escala local. Y en esa línea, la municipalidad ha desarrollado proyectos experimentales que han tenido resultados súper interesantes y que han desafiado también en materia normativa, como es el caso de la microred solar urbana del barrio Pedro Valdivia Norte. Y hoy día nuestro invitado Alejandro Navarro va a profundizar en este tema, y por eso quiero dejar a todos cordialmente invitados a las sesiones que nos quedan y darle el paso a Cami Martínez para que pueda presentar a nuestro invitado. Muchas gracias, Paloma. Un poco, primero decirles que estamos muy agradecidos de la gran cantidad de participantes. Estamos muy contentos porque además vemos algunas caras conocidas por ahí que ya nos han acompañado anteriormente, y eso muestra el gran entusiasmo de ustedes, los vecinos, por saber más sobre estos temas, la sustentabilidad de los recursos críticos. La dinámica del webinar, porque nos encanta que ustedes participen, va a ser, va a haber un espacio de preguntas. Ustedes pueden dejar las preguntas en el chat para que después nosotros podamos responderlas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible dentro del tiempo que tenemos. También vamos a tener un espacio que se llama Un Minuto por el Planeta, donde los vecinos, ustedes, de manera al azar, van a poder participar, dejar su opinión, comentario, etcétera, los cuales van a ser seleccionados de manera al azar, como mencioné anteriormente, por Claudio al terminar la sesión del webinar. Sumándome a las palabras de Paloma, en nuestro diario vivir como sociedad estamos en un constante consumo de energía, desde que nos despertamos y encendemos la luz de nuestros dormitorios, hasta que nos acostamos y dejamos, por ejemplo, el celular cargando. Si bien contamos con tecnologías que utilizan energías renovables
o son de ahorro energético, no toda la población está consciente de este problema o tiene acceso a ellas. ¿Cuál es el real consumo energético de los chilenos y qué acciones se realizan a nivel país o región para el cuidado de este recurso y optimizar de manera sustentable el uso de la energía? Una de las tendencias a nivel mundial es la generación distribuida, ítem que ha ocupado un cuarto de la inversión mundial en energías renovables. Para saber más sobre este tema, conversaremos junto con Alejandro Navarro, académico del Centro de Energía de la Universidad de Chile. ¿Estás por ahí, Alejandro? Sí, hola, ¿cómo están todos? Parto entonces. Adelante, sí. Muchas Ya, gracias, buenísimo. Alejandro, por participar. Entonces, gracias a todos por estar acá, gracias a la Municipalidad de Providencia por la invitación. La idea de hoy día es contarles un poco del funcionamiento del mercado eléctrico, pero su conexión importante con la generación ciudadana y con las cosas que nosotros, dentro de nuestros hogares, hoy día, y no mañana ni no pasado mañana, podemos empezar a hacer para construir un planeta mejor para cada uno de nosotros. De eso se va a tratar un poquito la presentación, y entonces voy a compartirles la presentación. La idea es que después de la presentación claramente vamos a conversar. ¿Están viendo la presentación? ¿Un dedito para arriba es suficiente? Ya. Eh, Claramente, probablemente para beneficio de los tiempos y también de la presentación misma, no vamos a tener interacción en esta primera media hora, pero de todas maneras los invito a anotar las preguntas para que después las podamos conversar, ¿ya? Y me voy a imaginar que hay personas observando la presentación y que no estoy hablando solo en este momento. Entonces, ¿qué les voy a contar? Les voy a contar que el objetivo de hoy, ¿avanzó la presentación? ¿Dedo para arriba? ¿Sí? Ya. ¿Qué les voy a contar hoy día? La idea principal es conocer cuáles son las oportunidades y desafíos que están asociados a la incorporación de recursos energéticos limpios y descentralizados en y por las comunidades. Y cuando estamos hablando de estos recursos, nos tenemos que imaginar vehículos eléctricos, generación distribuida, electrificación del calor, bombas de calor, microcogeneración, etcétera. Cosas que hoy día en nuestros hogares o a nivel de juntas de vecinos, a nivel de condominios, a niveles de edificios, podemos efectivamente implementar. Algunas de ellas van a ser más caras que otras van a ser mucho más rentables hoy día, por ejemplo la generación distribuida, pero son elementos que están hoy día disponibles y que vamos a entender un poquito qué está pasando en el mundo y en Chile respecto a la adopción de estas tecnologías. Solo antes de partir, como presentación, ustedes van a ver ahí que tengo varios títulos. Soy doctor en Ingeniería Eléctrica, estoy haciendo un magíster en Políticas Públicas hoy día, tengo 2 magísteres en Sistema de Potencia y otro en Economía, muchos diplomados, etcétera. Y esto es solo para contarles que, a diferencia de lo que alguien puede creer que esto de acumulación de conocimiento, es al revés. Es mi conciencia absoluta de mi carencia de conocimiento y por tanto, los invito a que si en alguna parte de la presentación creen que existe un error, hay alguna crítica, los invito a que lo conversemos después, porque en esto, que está asociado a las políticas públicas, a la energía, no tenemos la verdad absoluta ni la última verdad. Y por tanto la idea es que les quiero contar que tengo conciencia absoluta de nuestras limitaciones, de mis limitaciones en particular, para que lo podamos ir conversando. ¿Ya? Antes de partir, solo los agradecimientos. Esta hora y media que vamos a estar conversando juntos es gracias a que no voy a estar trabajando para ninguno de mis empleadores, así que les doy la gracia tanto a SISTEP como al Centro de Energía de la Universidad de Chile por darme el permiso de estar acá hoy día conversando con ustedes. Sin más preámbulo, entonces, ¿qué vamos a conversar? Una mini motivación de energía y electricidad, un poquito de contexto, solo para imaginarnos en qué lugar del sistema eléctrico estamos nosotros y están nuestras comunidades, contarles sobre qué nos trae el futuro en el súper corto plazo y qué está pasando hoy día en Chile con estas tecnologías. Lo más importante es tener absoluta certeza y que lo que tengamos todos súper claro de que energía es mucho más que electricidad, ¿ya? Estamos hablando siempre, tenemos Ministerio de Energía, vemos en las noticias consumo eléctrico, estamos hablando de la electrificación,
Pero la electrificación, cuando hablamos de electricidad, no es el conjunto de todas las energías que nosotros estamos utilizando. De hecho, sin ir más lejos, en el diagrama que les estoy mostrando acá, voy a ver el puntero, en el diagrama que estoy mostrando acá, este es el conjunto de toda la cantidad de energía que nosotros estamos consumiendo. Y si se fijan, de ese total de energías primarias, que vienen del petróleo, de la leña, del carbón, del gas natural, del sol, etc., solamente un 51% la estamos usando para construir electricidad, para hacer la transformación del proceso de electricidad. Y en ese proceso de transformación hay pérdida, y de este total de electricidad, un poquito de electricidad es el que estamos utilizando en nuestros consumos. O sea, lo que quiero que aquí quede súper claro y estemos todos de acuerdo desde un principio en que energía es mucho más que electricidad. De hecho, en nuestro sector, en el sector comercial, industrial, etcétera, el sector de transporte es un sector que tiene un alto consumo de energía. De hecho, si se fijan en la presentación, el sector transporte utiliza el 36% de la energía que llega a nuestro uso secundario, o sea, la energía que nosotros estamos usando en nuestras casas. El transporte es un gran consumidor de energía, y por eso se hace importante, por ejemplo, y vemos a las autoridades pensando en cómo hacemos que ese consumo relevante que tiene que ver con el transporte se vuelva también sustentable para nuestros países. El consumo eléctrico, como bien decía Paloma, sigue en aumento. Este es un gráfico hasta el 2014, son los datos del Banco Mundial, y el consumo eléctrico sigue subiendo. El consumo eléctrico per cápita, o sea, lo que cada uno de nosotros en la sociedad está consumiendo, ha seguido en aumento considerablemente a lo largo de los tiempos. Las emisiones de CO2 per cápita, sin ir más lejos, también siguen aumentando en el tiempo. Vemos en el gráfico azul las emisiones per cápita para el caso mundial y las emisiones per cápita en el caso de América Latina. Y seguimos contaminando entonces, o sea, seguimos consumiendo más electricidad y también las emisiones siguen aumentando. Independiente que han habido esfuerzos efectivamente en los países desarrollados, por ejemplo, ahí vemos las emisiones para Norteamérica, esto es Estados Unidos, Canadá, y las emisiones en Europa, que efectivamente han ido disminuyendo per persona en el tiempo. No obstante, en el caso de Latinoamérica y en el mundo en general, estas emisiones per cápita también han ido aumentando. ¿Eso qué implica? Que efectivamente para alcanzar niveles de desarrollo adicionales requerimos energía, pero tenemos que tratar en este momento de que esa energía sea lo más sustentable posible. También, y lo sabemos todos, hay algunos lugares que tienen más que otros. Entonces esos lugares que tienen más que otros probablemente han podido hacer mucho más que nosotros en términos ambientales. De hecho, vemos acá en el gráfico el GDP per cápita en el caso de Estados Unidos y en el caso de Europa, y efectivamente eso se coincide o conversa con el decrecimiento en emisiones en el caso también de esas zonas. No obstante, eso no significa que no tengamos que hacer nuestra parte. Como la economía en vías de desarrollo o países en la región latinoamericana, de todas maneras es fundamental movernos a una economía baja en emisiones de carbono, porque esa es la única manera que tenemos para enfrentar el cambio climático. Citando este documental y citando a Leonardo DiCaprio, nosotros tenemos los medios para terminar con estos problemas, el mundo nos está mirando y nosotros tenemos que protegernos. A mí me gusta harto esta cita de Ban Ki-moon, ex secretario de Naciones Unidas, que decía que básicamente there is no plan B because we don't have a planet B. No tenemos un plan B en esta idea que tenemos plan A, plan B, plan C, etc. No tenemos un plan B porque no tenemos un planeta B. Hoy día tenemos que tomar las acciones necesarias, hoy día podemos tomar las acciones necesarias, y de eso es lo que vamos a estar conversando hoy día. Un poquito de contexto. ¿Dónde se enmarca la generación distribuida? La generación distribuida se enmarca en un sistema eléctrico complejo, y que probablemente ha sido uno de los sistemas más complejos que ha construido la humanidad, que significa que es en cada instante de tiempo, cuando ustedes prenden un enchufe, cuando prenden la tele, cuando conectan el televisor, la energía que se está consumiendo en ese instante de tiempo, más o menos se está produciendo en el mismo instante de tiempo en alguna de las centrales de generación que están conectadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. O sea, tenemos máquinas gigantes que están girando, que están produciendo energía, desparramadas a lo largo de todo el país,
y que están produciendo esa energía para que nosotros instantáneamente la estemos consumiendo en nuestros hogares. Por eso, el sistema eléctrico entonces es el conjunto de instalaciones, todas las torres de transmisión que ustedes ven cuando van en la carretera mirando a la playa y ven las torres de transmisión, los centrales de generación, toda esa infraestructura es nuestro sistema eléctrico. Es un sistema eléctrico complejo que si le vamos haciendo zoom, nos vamos acercando a la ciudad, nos vamos acercando a las subestaciones de distribución, que son las que ustedes ven, por ejemplo, no sé, en Vitacura, cuando estamos entrando a Santiago, San Cristóbal, estos lugares donde llegan muchos cablecitos y son muy grandes y ocupan harta superficie de terreno en nuestra ciudad. Pero después nos vamos acercando a la ciudad, y este sistema eléctrico, desde las grandes centrales de generación, por todas esas torres de transmisión por las cuales nosotros vemos cuando estamos circulando por el país, llegamos a los postes y a los transformadores de la luz que vemos en la calle cuando estamos caminando, paseando a nuestras mascotas. Todo ese sistema eléctrico está interconectado y cualquier acción que ocurra instantáneamente en alguna parte de ese sistema eléctrico está alterando los equilibrios de la totalidad del sistema. Esto probablemente ya es más cercano a lo que vemos nosotros en los hogares, los transformadores, los cables de distribución que nosotros vemos en la calle cuando estamos en nuestra casa. Todo ese sistema eléctrico es el que está interconectado, y entonces a este sistema eléctrico es del cual nosotros vamos a sacar energía en el caso que instalemos vehículos eléctricos, es del cual vamos a sacar energía en el caso que tengamos electrificación del calor, y es al cual vamos a inyectar energía en el caso que tengamos generación distribuida, y nuestra energía o los excedentes de energía que no estemos utilizando en la casa, o en nuestro condominio, etcétera, se van a ir a nuestro sistema eléctrico. Entonces, efectivamente, vamos a estar alterando la totalidad de este sistema eléctrico, y por tanto, por eso es importante entender cuáles son los efectos de la energía comunitaria sobre el sistema, para entender a los distintos agentes que participan en la toma de decisiones del proceso del sector eléctrico completo. ¿Qué quiero decir con esto, vecinos y vecinas? Lo que quiero decir es que cuando nosotros estamos inyectando, por eso se demoran un poco más los procesos, porque cuando estamos inyectando energía a nuestro sistema, no estamos afectando solamente la energía que vamos a estar consumiendo en nuestros hogares, sino que vamos a estar afectando, ya sea positivamente o negativamente, la energía que está recibiendo la totalidad de nuestro sistema eléctrico. Y las autoridades entonces tienen que garantizar que ese proceso sea el mejor posible, no solamente para el dueño de los paneles solares, sino también para el resto de los vecinos de la comunidad cercana a donde se están instalando esos paneles solares. Entonces, como les estaba contando, sistema eléctrico son todos los generadores, las torres, los postes, toda la infraestructura que llega a nuestra casa. Entonces, ¿qué pagamos en nuestra boleta? Cuando ustedes miran su boleta de la cuenta de luz, estamos pagando por la energía que consumimos, pero también por toda la infraestructura que es necesaria para llevar esa energía a nuestros hogares. Es decir, estamos pagando parte de ese transformador y esos cables, estamos pagando parte de la totalidad del sistema eléctrico, estamos pagando parte de la totalidad de las subestaciones, estamos pagando parte de los elementos de generación y transmisión. O sea, en nuestra boleta nos estamos haciendo cargo de toda la infraestructura que es necesaria para llevar la energía desde que se genera hasta que llega a nuestros hogares. Por ejemplo, en el caso de Enel Distribución, a la que probablemente todos los vecinos están conectados, nosotros pagamos una parte importante, esta área roja, por el precio de la energía, pero también estamos pagando por el sistema de transmisión, todos los postes, nuestra contribución a todas las torres de transmisión que vemos cuando vamos a la playa, estamos pagando por el sistema de distribución, nuestra contribución a todas las instalaciones de postes y transformadores que vemos en nuestra ciudad, y bueno, estamos pagando nuestro impuesto de valor agregado. ¿Ya? Pero eso es relevante también, que sepamos que estamos pagando en nuestra cuenta todo lo necesario para que ese electrón, para que esa unidad de energía llegue a nuestra casa instantáneamente. ¿Cuáles son los elementos principales? Como Paloma y Camila mencionaban al principio, es un sistema eléctrico, un sector eléctrico de que dada su importancia, está súper institucionalizado, y tenemos estos agentes relevantes. El Ministerio de Energía, que es aquel encargado de generar las políticas públicas asociadas a energía, no solamente electricidad. La Comisión Nacional de Energía, que es nuestro ente regulador, que es el encargado de fijar las normativas y llevar a cabo todos los precios de fijación de tarifa asociados al sistema eléctrico. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el ente fiscalizador, entonces aquel que pasa las multas y se encarga de que la calidad de servicio que estamos recibiendo sea
la que exigen las normas. Tenemos el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el agente, como les contaba al principio, que en todo instante de tiempo lo que se está consumiendo tiene que ser igual a lo que se está generando. El Coordinador Eléctrico Nacional es el organismo que calcula y dice cuáles son las centrales que van a estar generando, qué unidades de generación van a estar funcionando en un instante de tiempo, o cuáles se van prendiendo y apagando, para mantener este equilibrio de oferta y demanda. Y finalmente el panel de expertos es una institución colegiada que dirime los problemas que van a tener estos agentes con los distintos agentes que participan del sector eléctrico. Bueno, esto es lo que ya les había contado con palabras. ¿Cuál es el contexto hoy día entonces? El contexto general es que tenemos en este sistema eléctrico que yo les estaba contando, que parte desde los grandes generadores y viene caminando por la transmisión y llega a la ciudad, es un flujo de energía que viene desde la generación. Imaginémonos, por ejemplo, Ralco, el Alto Biobío, una central de embalse. Esa energía viaja por las torres de transmisión y llega hasta nuestras ciudades en un flujo unidireccional, desde los generadores hasta nuestra casa. ¿Cuál es el cambio de paradigma que estamos teniendo hoy día? Que con la generación distribuida vamos a tener flujos que podrían ir eventualmente en la otra dirección. Ya no solamente vamos a tener flujos que vienen desde los grandes generadores, viajando por las líneas de transmisión hasta la ciudad, sino que además vamos a tener una interacción desde las comunidades con el sistema grande. Desde las comunidades con el sistema grande. ¿Cómo? Inyectando la energía a través de la generación comunitaria, o a través de la gestión de nuestra energía, que movamos, por ejemplo, el consumo de lavar nuestra ropa para algunas horas durante el día, de que nos organicemos y tengamos mayor respuesta a la demanda, de que aparezcan agentes que congreguen nuestra demanda y puedan participar en el mercado de generación, etc. Eso es lo que se nos viene y ese es el cambio paulatino que estamos observando hoy día. Pero esto, vecinos y vecinas, no es ciencia ficción. El futuro probablemente va a ser una mezcla entre grandes centrales de generación que van a seguir estando lejos de la ciudad, pero también un nivel relevante de generación distribuida que está conectada al interior de la ciudad. Ya sea los sistemas de media tensión, que son las líneas que nosotros vemos en las calles, o a los sistemas de distribución de baja tensión, que es básicamente cuando inyectamos en nuestros propios hogares, en los colegios, etc. Ese futuro se está acercando. Hoy día, por ejemplo, podemos comprar vehículos eléctricos, podemos comprar almacenamiento, podemos comprar generación distribuida, y ese futuro hoy día existe. Desde estos grandes proveedores como Tesla y Elon Musk y los grandes gurús de la tecnología, pero también hoy día podemos instalar generación distribuida a costos locales, y cada uno de ustedes podría empezar a realizar ese tipo de acciones. Que es importante que el almacenamiento está llegando. Hoy día uno puede comprar baterías para sus hogares. Estos son ejemplos de las baterías más caras, pero bonitas, que uno puede, por ejemplo, Tesla, el concepto es Powerwall, que se puede simplemente colgar como un cuadro en la muralla, y es la batería que nos permite gestionar nuestra carga a lo largo del día, participar de los mercados del sector eléctrico, tomar las inyecciones de nuestros paneles solares de las casas. Lo mismo está haciendo Sonnen, que este es un emprendimiento de la Nissan, que también es una batería que se puede pegar en la muralla y que puede estar en cada uno de nuestros hogares. ¿Qué otras cosas son importantes? Que los costos del almacenamiento, de la generación distribuida, han ido disminuyendo de precio y siguen disminuyendo de precio. El costo del almacenamiento también ha ido disminuyendo de precio. El costo del almacenamiento ha ido disminuyendo de precio. ¿Y para qué va a impactar la disminución de precio en el costo del almacenamiento? En que el 50% del costo de los vehículos eléctricos hoy día es producto del almacenamiento. Entonces, si el almacenamiento empieza a bajar de precio, en el corto o mediano plazo los vehículos eléctricos también van a ser competitivos, y tan competitivos como un vehículo a combustible fósil. ¿Qué pasa si ese mañana, que hoy día estamos viendo de generación distribuida? Esto, por ejemplo, es la generación del sol, por eso va creciendo desde la mañana hasta que llega a mediodía, donde tenemos la mayor generación, y va disminuyendo. El cuadrito en azul es la demanda de cada uno de nuestros hogares. Entonces, toda esa energía, que es mayor a la que estamos demandando, es la energía que se va a nuestro sistema eléctrico. Entonces, ahora estamos interactuando con la totalidad del sistema eléctrico.
Lo que ya les contaba, esto no es ciencia ficción. Hoy día ustedes, estos son algunos proveedores, hay muchos más proveedores de generación distribuida, que pueden realizar proyectos para colegios, para hospitales, para las municipalidades, pero también para cada uno de nuestros hogares. Entonces, hoy día ese futuro está presente y está en nuestras manos. Algo que le digo siempre a mis alumnos, como ellos son ingenieros eléctricos, que podrían eventualmente tener su propio emprendimiento con o sin fines de lucro con estas tecnologías. Uno podría tener energía comunitaria, donde cada uno de los vecinos, por ejemplo, aporta para la construcción del proyecto, sin esperar tener una rentabilidad mayor al respecto, o al revés, pueden ser un grupo de vecinos que está queriendo instalar todas estas nuevas tecnologías, pero efectivamente para, además de generar un beneficio positivo al medio ambiente, generar un emprendimiento verde, generar ingresos con este tipo de ideas. ¿Qué pasa si vamos un paso más allá? Teníamos entonces generación distribuida. ¿Qué pasa si tenemos microredes? ¿Qué significa que tengamos una microred? Que tengamos un segmento de nuestro sistema de distribución, por ejemplo, un grupo de vecinos, un condominio, una villa, donde interactúa con el sistema eléctrico, pero toda la energía que se consume y que se produce en esa zona, se consume dentro de la misma zona y se vende y se compra con el resto del sistema. ¿Qué nos permite eso? Mayor flexibilidad, mayor resiliencia, porque ¿qué pasa si en el resto del sistema eléctrico hubo una gran falla porque perdimos una gran central de generación, no se pudo mantener el equilibrio entre oferta y demanda que les contaba? Se cae el sistema eléctrico, pero dentro de esta microred tenemos generación distribuida, tenemos almacenamiento y podemos entonces mantener el suministro de esa zona. Eso hoy día estamos con un piloto en la Municipalidad de Providencia, pero eso ya está pasando en el mundo. ¿Ya? La microred más conocida es la microred de Brooklyn, donde efectivamente los vecinos pueden estar desconectados del sistema, pero más importante aún, pueden intercambiar energía entre ellos. Si quieren ponerlo en términos súper concretos, vecinos y vecinas, la idea es si tuviésemos el Uber de la electricidad. Y entonces, mediante la interconexión, nosotros en una microred, si a un vecino le sobra eventualmente generación solar, porque está inyectando y en ese momento no está en la casa, y a otro vecino le falta generación solar en ese momento, podría haber ese balance instantáneo de generación y demanda, pensando que además existe almacenamiento en esa microred. ¿Qué cosas se podrían hacer con esto? Y qué cosas se están haciendo es que para mantener este equilibrio que les contaba al principio entre oferta y demanda a nivel de generación, si de repente empieza a faltar generación porque hay una falla, uno podría bajar el consumo. ¿Cómo baja ese consumo? Ese consumo lo podría bajar si las comunidades están organizadas, tienen almacenamiento y pueden responder a una señal de precio en el sistema eléctrico. Esto, de nuevo, no es ciencia ficción, hay empresas que en el resto del mundo proveen este servicio. Esta es una de mis favoritas, Flexitricity. ¿Qué hace Flexitricity? Y este es el concepto que más me gusta. Nosotros generamos ingresos desde tus activos. ¿Qué significa eso? Que Flexitricity lo único que hace es, a partir de elementos distribuidos que están dentro de la ciudad, paneles solares en colegios, sistemas de almacenamiento en colegios, generación distribuida en hospitales, refrigeradores de supermercados, etc., es capaz de controlar la demanda para venderle un servicio que cuesta dinero y que por tanto es remunerado para mantener el equilibrio entre generación. Pero este servicio de Flexitricity viene desde la ciudad y se provee al resto del sistema. Y eso está pasando. Kiwi Power es otro ejemplo de una empresa que hace exactamente lo mismo. Hay otro tipo de empresas que no solamente prestan este servicio de flexibilidad al resto del sistema, sino que lo proveen para el mismo edificio. Advanced Microgrid Solution es una empresa que en Estados Unidos lo que hace es va a un edificio y ese edificio lo convierte en una microred. Esto quiere decir que va a instalar los paneles solares, va a poner almacenamiento, va a permitir que opere desconectado del sistema y en interacción con el sistema eléctrico, y además les va a permitir proveer servicios al sistema completo. ¿Qué está pasando en términos de los vehículos eléctricos? Hoy día hay 5,1 millones de vehículos eléctricos en el mundo. Este número es súper pequeñito, ¿ya? 5 millones de vehículos eléctricos y 3,3 millones de vehículos full eléctricos puede sonar alto, pero tenemos que tener en cuenta que solo en Chile el parque vehicular
el año pasado los permisos de circulación que se pidieron fueron por 5.700.000 vehículos. Entonces es un número pequeño. No obstante, ese número va a ir creciendo en el tiempo y se espera que lleguemos a algo así como 150 millones de vehículos eléctricos al 2030, o incluso 250 millones de vehículos eléctricos al 2030, si es que queremos cumplir con todas las metas de carbono neutralidad que nos estamos imponiendo como sociedad. Esto está pasando, entonces, si bien es incipiente, está pasando. Por ejemplo, este es una noticia de la Shell, comprando una red de cargadores eléctricos. Entonces, las grandes empresas que estaban antes dedicándose exclusivamente, o que siguen dedicándose a los combustibles fósiles, de todas maneras empiezan a ver que existe una oportunidad en la electrificación del transporte. Este es el caso de la Shell comprando una red de vehículos eléctricos, pero si lo hizo la Shell, también lo hizo BP, que antes se llamaba, algunos sabrán, se llama British Petroleum, por eso BP, pero ahora se llaman Beyond Petroleum, o sea, más allá del petróleo, y también compraron una red de cargadores eléctricos para vehículos eléctricos. Entonces, si lo hizo la Shell y lo hizo BP, también lo hizo Total. Entonces tenemos que las grandes multinacionales de los combustibles están mirando con buenos ojos la electromovilidad. ¿Qué está pasando en Chile? Afortunadamente, y ustedes lo ven en las calles, tenemos a una adopción de buses eléctricos, la segunda más importante del mundo, de hecho, la ciudad de Santiago. Hoy día tenemos alrededor de 400 buses eléctricos que representan algo así como el 6% de la flota, o sea, algo que nos debe llenar de orgullo. Tenemos también el primer bus eléctrico interurbano entre Santiago y Rancagua. Tenemos una red, entonces si vimos que Shell, BP y Total se estaban metiendo al negocio de la carga de vehículos eléctricos, también en el caso de Chile, Copec instaló una red de cargadores eléctricos en la ruta que va entre Marbella y Concepción, para que si alguien empieza a hacer viajes interurbanos, pueda tener los lugares donde conectarse y cargarse. Lo que les quiero contar con esto es que hoy día ese futuro, que a veces pensamos que está muy lejano, está a la vuelta de la esquina. Y podemos tomar las acciones necesarias para avanzar hacia ese futuro y lograr efectivamente nuestro objetivo inicial de que no tenemos un plan B porque no tenemos un planeta B. ¿Qué está pasando en Chile? Hoy día hay poquitos vehículos eléctricos. Estos datos los actualicé al año pasado, al 2019, y hay 800 vehículos eléctricos. Les contaba que la flota del 2019 es de 5,7 millones de vehículos, o sea, tenemos una electrificación de 0.014%. ¿Ya? Mucho que avanzar en términos de vehículos eléctricos, todavía son caros obviamente, pero aquel que tenga la posibilidad entre los vecinos que quiera avanzar en esto, hoy día se puede comprar sin ningún problema un vehículo eléctrico en Chile. El caso de los pequeños medios de generación distribuidos, esta generación distribuida que se conecta a los sistemas de distribución, en esto las noticias son mejores, y de hecho, al 2018 teníamos algo así como 700 megawatts instalados de este tipo de generación distribuida. ¿Qué son los pequeños medios de generación distribuidos? Son generadores chiquititos que son de hasta 9 megawatts. Para ponerlo en contexto, una central típico, una central carbonera puede ser de 150 megawatts, 200 megawatts, un ciclo combinado de gas natural, 300 megawatts, Ralco, una central de embalse que es la más grande de Chile, 690 megawatts. Entonces 9 megawatts es pequeñito en comparación a los megaproyectos. ¿Cómo estamos hoy día, de hecho? Esta información es actualizada a ayer, y hoy día tenemos 1.200 megawatts de generación distribuida de pequeños medios de generación. Esos, ¿con qué se comparan esos 1.200 megawatts? Se comparan con la capacidad total instalada en Chile. Si sumamos todas las centrales gigantes de Chile, estos pequeños medios de generación distribuida representan el 5% de la matriz. Entonces, es un valor que ya empieza a ser un poquito más significativo. ¿Qué pasa a nivel residencial? A nivel residencial, hoy día ese número es mucho más pequeño. Entonces, contexto de nuevo, vecino y vecina. Contexto, el número grande, si uno suma todas las centrales gigantes que hay en Chile, llegamos a 24.000 megawatts. De esos 24.000 megawatts, 1.200 son de pequeños medios de generación distribuidos, o sea, de estas centrales chiquititas de 9 megawatts. Si vamos a lo residencial, comercial e industrial, solamente tenemos 57 megawatts de generación residencial instalada. O sea, de esos 24.000,
57 corresponden a paneles solares que están instalados en los techos de lugares comerciales o residenciales. ¿Ya? Entonces, todavía acá hay mucho por hacer. ¿Qué significan esos 57 megawatts de generación solar? Significa que hay algo así como 6.300 instalaciones a lo largo y ancho de Chile que tienen de este tipo de generación. Esas instalaciones pueden ser casas, colegios, puntos habitacionales, edificios de vecinos, etc. ¿Ya? Entonces, hoy día está pasando, pero está pasando de a poquitito. Hoy día ya hay 6.300 personas e instituciones que se atrevieron a dar el salto de instalar generación distribuida y generación comunitaria en los techos de sus hogares o sus localidades. Y la idea es que ese número siga aumentando. ¿Ya? Hoy día, además, todo esto que les contaba de Flexitricity, con esta idea de la generación distribuida, la autoridad está dando pasos para que este número siga creciendo. Y esto fue hace súper poquito, el 5 de agosto, se reingresó el reglamento de generación distribuida para autoconsumo. ¿Y qué nos dice ese reglamento? Que en función de las cosas que hemos estado conversando, que permite la instalación individual, o sea, si cada uno de ustedes quiere poner un panel solar en su casa, lo puede hacer. Instalación individual con descuentos remotos. Si ustedes tienen, por ejemplo, una casa en el norte, en Lampa, que tiene mucho sol, entonces pueden poner los paneles solares en esa casa y hacer descuentos en la boleta de su casa de Santiago. Entonces eso es instalación individual con descuentos remotos. Y hoy día además también pueden hacer una instalación comunitaria conjunta. Es decir, por ejemplo, los vecinos de un condominio que tiene un estacionamiento que es común, podrían contribuir todos y concurrir todos al pago de los paneles solares sobre el techo de ese estacionamiento, y después todos los beneficios que se extraigan de esa venta de energía sea para todos los vecinos. Entonces hoy día, efectivamente, gracias a este reglamento, existe la posibilidad cierta de energía comunitaria, de que los vecinos de un edificio contribuyan todos al pago de paneles solares en los techos de su edificio, y después todos reciban descuentos en cada una de sus boletas, por ejemplo. Solo para entender esto, y voy terminando, acá hay un tema súper importante que entender, vecinos y vecinas, es que cuánto es lo que me van a estar pagando por la inyección de energía que yo estoy entregándole al sistema eléctrico gigante. Si mirábamos nuestro ejemplo inicial y nos acordamos que azulito es lo que yo estoy consumiendo y el amarillo es la generación solar, en aquellos momentos en que hay mucho sol y yo estoy consumiendo poco, toda esa energía solar, y no tengo almacenamiento, toda esa energía solar se va al sistema, al resto del sistema eléctrico, y alguien más la va a estar usando en vez de nosotros. Recuerden que siempre va a estar este equilibrio entre oferta y demanda, entonces nunca nos sobra energía. Toda esa energía extra que yo no estoy usando, en ese mismo instante de tiempo alguien va a estar usando mi energía que estoy inyectando. Entonces, esa energía se compra. Y esa energía se la compra el sistema eléctrico. Existen como 3 grandes familias de políticas públicas asociadas a esto. Feed-in tariff es que por esta energía que yo estoy inyectando al sistema, me pagan mucho más de lo que a mí me cuesta comprarle energía al sistema. Entonces acá hay un incentivo a la generación distribuida. En el caso de net metering, ambos precios son iguales. En el caso de net billing, que es el caso que tenemos en Chile, el precio de inyección, el precio al cual a mí me compran la energía, es menor que el precio que yo compro a nivel residencial. Pero acuérdense, vecinos y vecinas, lo que dijimos al principio, que en mi boleta yo estoy pagando no solamente la energía, sino que el conjunto de instalaciones que permiten que esa energía llegue a mi hogar. Entonces, esta idea es que, básicamente, a mí por la energía, o a cada uno de ustedes, cuando estén inyectando energía, les van a estar pagando el precio de la energía. Cuando ustedes están consumiendo, ustedes están pagando el precio de la energía, más toda la infraestructura que fue necesaria para llevar esa energía a la casa. Pongámoslo en números. Si ustedes van al pliego tarifario, acá está el link y lo van a poder buscar. Se llama pliego tarifario porque es difícil de entender, pero si van acá a Providencia y a la tarifa de cada uno de ustedes, se van a dar cuenta que pagan más o menos en promedio 110 pesos por kilowatt hora, y el precio de venta por energía es 63 pesos por kilowatt hora. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo anterior, acá estaríamos diciendo que el precio de inyección, lo que a ustedes les
pagarían por inyectar energía es 63 pesos por kilowatt-hora, lo que ustedes compran energía es 110. ¿Por qué se hace esa diferencia? Para efectivamente generar todos los incentivos al autoconsumo. Porque ¿qué es lo que más les conviene a ustedes? Ahorrarse esos 110 pesos. ¿Y cómo se van a ahorrar esos 110 pesos? Que efectivamente estén consumiendo en el momento en que se está generando la energía solar. ¿Ya? Si producto de que justo en ese momento, no sé, se fueron de vacaciones y la casa queda sola, pero el panel solar obviamente sigue funcionando, toda esa energía se va a ir al sistema y toda esa energía a ustedes se las van a pagar y se las van a estar descontando en las boletas sucesivas. Entonces esto está pasando hoy día, y hoy día es posible, vecinos y vecinas, que lo hagamos y que lo incorporemos. ¿Qué pasaría si vamos un pasito más y con esta idea termino? Si tenemos generación distribuida y por ejemplo ahora ya está habilitada la posibilidad de generación comunitaria, imaginémonos entonces que esos mismos vecinos que tienen generación comunitaria ahora instalan almacenamiento. Y si instalaron almacenamiento, podrían estar prestándose servicios de confiabilidad si es que, por ejemplo, se acuerdan de la nevazón del 2017, donde una parte importante, por ejemplo, de Las Condes y Vitacura quedó sin electricidad. Si ahí, por ejemplo, un edificio hubiese tenido generación distribuida y también almacenamiento, y se le hubiese permitido operar en formato de microred, podría haber estado dando resiliencia a ese sistema. Entonces, hoy día, y para eso es lo que estamos haciendo con la Municipalidad de Providencia también, es cómo avanzamos desde la generación comunitaria a la posibilidad de las microredes para aumentar también no solamente la adopción de tecnologías bajas en carbono, no solamente disminuir las emisiones, sino que también, al mismo tiempo, aumentar la resiliencia de nuestro sistema eléctrico de potencia. Terminando entonces, hoy día esto está pasando, hay una adopción creciente de generación distribuida, se espera que las nuevas tecnologías bajen de precio y entonces la adopción siga aumentando. Hoy día ya existen nuevos agentes y que están incorporando nuevos modelos de negocio en los sistemas de distribución en las comunidades, ya sea con o sin fines de lucro. Nuestra regulación debe ser súper activa y debe moverse en esa dirección. Hay oportunidades para desarrolladores de proyectos, para emprendedores, para comunidades en el futuro de los sistemas de energía. Y hoy los sistemas eléctricos de energía están cambiando y ustedes pueden ser parte de ese cambio. Eso les quería contar de esta mirada un poco más completa de qué es lo que es el sistema eléctrico, qué es lo que nosotros estamos pagando en tarifa, qué está pasando en el mundo y cómo desde la perspectiva de Chile y en particular desde el caso de Providencia podemos avanzar en hacernos cargo de un elemento fundamental, de que tenemos que movernos a una economía baja en carbono, de que queremos disminuir las emisiones y queremos hacerlo al menor costo posible, aumentando también la confiabilidad de todas nuestras comunidades. Muchas gracias a todos y que estén súper bien. Conversemos ahora. Muchas gracias, Alejandro. Tremenda información, muy clarificadora que nos entregaste. Tenemos una gran participación de los vecinos y vecinas de Providencia que nos han hecho llegar muchas preguntas. Voy a pasar a la primera pregunta. Les quiero recordar que vamos a tratar de abordar el mayor número de preguntas posible. Así que aquí va la primera. ¿Qué pasa en Chile con fomentar y aplicar la energía hídrica, por ejemplo, futura nuclear, fusión y o fisión nuclear, que está comprobado es la más eficiente, limpia, segura, etcétera, y la única capaz de llegar a cubrir la demanda futura de energía? No escuché la segunda parte, perdón, pero dale, ¿me la puedes repetir? Sí, dice, ¿qué pasa en Chile con fomentar y aplicar la energía hídrica, por ejemplo, Hidroaicén, y la futura nuclear, que puede ser fusión y o fisión nuclear, que promete ser la más eficiente, limpia y segura y la única capaz de llegar a cubrir la demanda futura energética? Ya, muchas gracias por la pregunta. Mira, acá lo importante es que tenemos que ser siempre, tratar de ser tecnológicos neutrales, pero tecnológicos neutrales en la medida que logremos el objetivo que andamos buscando, que es racionalidad económica, o sea, que sea un proyecto barato, y que además esté disminuyendo emisiones porque es una de las consideraciones del siglo XXI. Dicho eso, como les comentaba durante la presentación, en el futuro vamos a tener un equilibrio entre megacentrales y generación distribuida. Probablemente vamos a seguir necesitando centrales de gran tamaño para abastecer
como les contaba al principio, al sector industrial y al sector de transporte que tienen requerimientos importantes de energía. ¿Ya? Dicho eso, entonces vamos por parte. En esta idea de cuál es mejor y cuál es más costo eficiente, como decía el vecino o la vecina de la energía nuclear, hay que hacerlos competir efectivamente con el resto de las tecnologías, pero con cuidado, con el cuidado suficiente de incorporar las externalidades negativas que cada una de las tecnologías trae al sistema, para que efectivamente la comparación sea eficiente. Por ejemplo, en el proyecto de Hidroicén, el proyecto de Hidroicén era un proyecto de 2.000 megawatts. 2.000 megawatts que se comparan con estos 24.000 que yo les estaba contando. Entonces, efectivamente, era un proyecto que era barato en términos de energía, pero esa energía había que traerla por un tendido eléctrico de algo así como 2.000 kilómetros, desde Aysén hasta Santiago de Chile, donde está el centro de consumo. Esa alternativa, no estoy diciendo que sea buena ni mala, esa alternativa es la que deberíamos comparar con respecto a producir esa misma cantidad de energía localmente. ¿Ya? Entonces, mi única invitación acá, vecinos y vecinas, es que las comparaciones, tenemos que sacarnos todos los prejuicios de encima y hacer la comparación que sea justa entre las distintas tecnologías. Entonces yo ahora no te podría decir si Hidroicén es una buena o mala idea en ese formato, pero creo que para hacer la comparación justa hay que considerar el proyecto completo. Generación más línea de transmisión, con todos los problemas que puede llevar y los recargos adicionales en costo que puede llevar construir una línea de 2.000 kilómetros, y las externalidades negativas que eso podría eventualmente traer. Un elemento importante en las centrales de embalse, por ejemplo, es el decommissioning, que es cómo cierro la central después que pasan los 200 años de su vida útil. Cómo revierto el ecosistema cuando tengo que desarmar ese proyecto. Otra cosa importante es que el embalse igual vamos a seguir haciendo como país, porque necesitamos embalse, vienen sequías, producto del cambio climático. Entonces ahí yo creo que la invitación más clara es que aprovechemos al máximo los nuevos embalses que vamos a construir. Lo vimos en el anuncio presidencial, en la cuenta pública, la idea de los requerimientos de embalse. Entonces hay una invitación es que pensemos todo como multisistémico en términos de energía. Y esos embalses que los vamos a hacer sí o sí porque son necesarios para el riego y para garantizar la salud humana, el abastecimiento de agua potable para cada uno de nosotros, aprovechemos eso para ver el resto de energía, o aprovechemos esos embalses o esa infraestructura, esa obra, para también poner generación en esos lugares. Y conversemos del tema más amplio, más que cercando a un proyecto en específico. Y respecto a lo nuclear, en el caso nuclear ahí no me he metido mucho. Creo que lo relevante en el caso de Chile es ver cómo conversarían con todas las normas sísmicas. Estamos en un país que hemos tenido 5 de los 10 terremotos más grandes del mundo, y de hecho el primero y el segundo. Entonces hay que preguntarse si los niveles de seguridad necesarios que son requeridos para implementar esa solución, y poder entonces hacer una comparación justa. Entonces en esto, vecinos, más que dar la respuesta ahí, creo que todos estos megaproyectos tenemos que sumarle todas las externalidades positivas y negativas y compararlos con el resto de los proyectos para que sea una comparación justa y no solamente comparemos costos de energía. Alejandro, ¿qué opinas de que los vehículos eléctricos puedan tener subsidios o incentivos para su adquisición? Ya, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que acá hay como dos temas que son relevantes de incorporar, y van a depender del policy maker, del que hace las políticas públicas y dónde quiere gastar la plata. Hoy día probablemente en países en vías de desarrollo, como en el caso de Chile, tenemos requerimientos más urgentes, que de hecho hemos visto en evidencia en el último año, que debiésemos gastar el dinero en eso y no probablemente en el subsidio a los vehículos eléctricos. Si me lo preguntáis a mí, me gustaría que existiera. O sea, me gustaría que efectivamente nos movamos a una descarbonización del sistema de transporte, que nos movamos a esa electrificación, pero producto de que la plata no es infinita, entonces a lo mejor habría que ver cuáles son esos subsidios a esos vehículos eléctricos. Otra cosa importante ahí, vecino y vecina, es que uno tiene que siempre analizar en qué medida estos subsidios son o no regresivos, en qué medida son subsidios que apoyan a
las personas de ingresos altos en perjuicio de subsidios que no se podrían dar, independiente que sean subsidios universales. Pero imagínense ustedes que si vamos a comprar un auto de 20 millones de pesos y el subsidio es de 5 millones de pesos, solamente para comprar ese auto va a estar, ese subsidio va a estar siendo aprovechado solamente por aquellos que tienen los 15 millones restantes para aprovechar el subsidio de los 5 millones. Entonces ese contexto global es el que el policy maker es el que trata de poner en la ecuación para ver dónde pone los subsidios y dónde no pone los subsidios. Lo que sí debería haber es no ponerles trabas. O sea, estos vehículos eléctricos no deberían tener trabas con respecto a un vehículo a combustión fósil. Y en eso, por ejemplo, una buena norma de reconversión ayudaría harto para tener vehículos que hoy día son vehículos a combustibles fósiles y que se puedan reconvertir a vehículos eléctricos. En eso hay harto que avanzar y que no sería caro avanzar. Esta es una pregunta compleja que abarca varias preguntas. Muchos vecinos nos están escribiendo porque están muy interesados con el tema de la generación distribuida, pero les preocupa que sus casas o edificaciones son muy antiguas, que es muy propio de la comuna de Providencia. Entonces, ¿hay alguna limitación técnica para la generación distribuida, por ejemplo, en este contexto donde las viviendas son de los años 30, 40, etcétera, y sus instalaciones eléctricas podrían ser anticuadas para los requerimientos de este sistema más moderno? Como separemos la pregunta en dos partes. Sí hay requerimientos técnicos, pero hay requerimientos técnicos que tienen que ver con la calidad de las instalaciones, que probablemente sí la cumplen, aunque sean instalaciones antiguas, porque la Superintendencia de Electricidad y Combustible hace chequeos, no sé si periódicos, pero al menos si están en regla y no le han pedido cambio es porque son instalaciones seguras en los hogares. Entonces, voy a hacer dos distinciones. La primera distinción es los requerimientos técnicos respecto al sistema. Si la pregunta es, ¿puedo yo poner el panel solar que se me ocurra? La respuesta es no. Si la pregunta es, ¿puedo poner el tamaño del panel solar que se me ocurra? La respuesta también es no. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué la respuesta es no? Por lo que les contaba, porque toda la inyección se va hacia el resto del sistema y entonces afecta el conjunto de infraestructura que está desde nuestra casa hacia el resto del sistema. Entonces, para eso, la Superintendencia de Electricidad y Combustible sigue un procedimiento, o tiene un procedimiento súper claro de los hitos que se tienen que ir cumpliendo. Y entonces el primer hito es que el vecino le dice, o contrata a alguien, y el vecino dice, o vecina, quiero poner tanto tamaño de paneles solares. Eso es una carta a la empresa eléctrica, a la empresa, en este caso en el distribución. En el distribución decide y les cuenta si cabe o no cabe ese proyecto. Entonces el tamaño no puede ser cualquier tamaño, es un tamaño que sea seguro para la totalidad del sistema de distribución. Respecto a la pregunta de las instalaciones de las propias casas, ese no es problema porque el sistema solar tiene su propia instalación eléctrica que llega al tablero de la casa y además al instalar estos paneles solares, la empresa de distribución, porque esto se hace junto con la empresa eléctrica, la empresa de distribución les va a cambiar el medidor y entonces les va a poner un medidor que permita hacer lo que les contaba, que permita medir lo que yo estoy consumiendo para que me cobren los 110 pesos por kilowatt hora, pero que también mida lo que yo estoy inyectando. Entonces tiene que tener un medidor en dos direcciones. Y eso también se cambia. Entonces, respondiendo a esa pregunta, la antigüedad de la casa no debería ser un problema, pero sí hay limitaciones técnicas que tienen que ser consideradas. Tenemos una pregunta que también quisiéramos invitar al equipo técnico del Departamento de Medio Ambiente de Providencia para poder responder de manera en conjunta a esta pregunta, que dice así: ¿cómo se accede a alguna ayuda del Estado o de la municipalidad para instalar paneles solares y acceder a las microredes? ¿Es posible incorporarse o ser parte de nuevos pilotos de microred de Providencia? Hola, sí, yo voy a responder. Yo soy el encargado de energía de la municipalidad, así que voy a tratar de responder algunas preguntas que he visto por ahí. Primero, la municipalidad posee una estrategia energética local, que eso es la política local municipal que busca como dar este plan de acción y organizar un poco cómo avanzamos en temas de energía. Bajo ese contexto hemos hecho varias iniciativas. De hecho, este mismo programa es parte de eso.
Y ahí está la instalación de sistemas de generación distribuida en algunas dependencias municipales, pero también hay otros temas asociados a lo que es proyectos específicos, como es la microred urbana solar. Ese proyecto fue gracias a un financiamiento de un programa, un fondo concursable del gobierno a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, y son proyectos que son igual de alto costo. Entonces, en general son programas que estamos postulando, que buscamos fondos públicos, pero que no son programas seguros porque es súper difícil también financiar sistemas fotovoltaicos para los hogares, pensando que es una inversión muy alta por familia. Entonces, ahí también queda el desafío de ir viendo otras opciones, cuáles son las alternativas que pueden tener un vecino en términos concretos, optar por los fondos verdes que entrega, por ejemplo, Banco Estado, quizá una posibilidad. También agregar demanda, quizá un barrio completo puede consultar y cotizar a distintas empresas, y quizás pueden bajar un poco los costos, pero en sí el retorno de la inversión tiene que tener claro desde ya que igual un retorno alto, que se demora varios años en retornar, pero efectivamente el beneficio de largo plazo, y que es súper atractivo también esta autonomía, y como decía Alejandro por ahí, el Power to the People, yo creo que eso también es un elemento potente que uno va entregando en esto. De hecho, si es que hay algún vecino de la microred urbana, también quizás podría eventualmente comentar sobre eso. Y yo creo que lo interesante es buscar estos sistemas mucho más locales. Nosotros desde el municipio tratamos de generar estos estudios, de hecho con Alejandro, con distintas instituciones también estamos buscando seguir potenciando esto como oportunidades también financieras. Les recomiendo revisar, hay un programa que lanza la Agencia de Sostenibilidad Energética que se llama Comunidad Energética. Son unos fondos pequeños, pero que igual pueden hacer algunas cosas interesantes, que es una forma de financiar directamente, y no esperar también como alguna otra oportunidad de financiamiento. También están los fondos de protección ambiental, que pueden ser alguna línea de financiamiento desde el Estado, pero en general, como la inversión es tan alta per cápita, aún es difícil encontrar mecanismos financieros más efectivos. Sumando un poco lo que comentó Claudio, el Fondo de Comunidad Energética se abre todos los años, es un fondo nuevo y te permite optar hasta 5 millones de pesos para invertir en eficiencia energética, y lo que más apunta es a esta comunidad que genere sostenibilidad energética. Así que los recomiendo revisarlo porque es un fondo muy factible que pueden acceder para postular y tener esta inversión para sostenibilidad energética. Sí, Claudio, a mí me perdón. gustaría agregar algo que es respecto a este tema de los precios. Yo también les diría a los vecinos que no tengan, que también solo se vayan sacando los prejuicios que podemos tener instalados a priori respecto a los costos y hagan el ejercicio de hacer la cotización. Como les contaba, hoy día deben haber, no sé, yo les puse en la presentación 10 proveedores, probablemente hay 20 proveedores de paneles solares. Hoy día ustedes ni siquiera es necesario importar, o sea, hay vendedores, la cadena de suministro está en Chile, ustedes se pueden ir a dar una vuelta a Avenida Mata, y en Avenida Mata van a poder ver inversores, paneles solares, etcétera, toda la cadena de servicios asociado a esto. Entonces, que no tengan miedo, hoy día efectivamente, como dice Claudio, tiene un retorno que es largo. Sí, solo sí ustedes están comparando eso con una rentabilidad financiera. O sea, están comparando ayudar al planeta con la rentabilidad del fondo mutuo, efectivamente les conviene el fondo mutuo. Pero si quieren hacerlo porque tienen un compromiso con el medio ambiente, no van a estar perdiendo plata. En ningún caso van a estar perdiendo plata con la generación distribuida, pero no van a tener una rentabilidad del 6% como tiene la rentabilidad, no sé, por el promedio del fondo mutuo, o no van a tener una rentabilidad del 4% como antes era un depósito a plazo, ahora está como en 2, algo. Pero esas rentabilidades no van a estar con este proyecto. Pero si ustedes ven la inversión, ven los flujos futuros de toda la energía que se van a estar ahorrando y que va a ser energía limpia, y la monetarizan, simplemente eso, sin considerar las externalidades positivas, el proyecto es rentable, solo que va a tener una rentabilidad más pequeña que una rentabilidad financiera de otro negocio que ustedes tengan. Entonces, aquel que vea la instalación del panel solar en su techo como un negocio, probablemente es caro. Aquellos que vean la oportunidad de instalar paneles solares en su techo como una forma de no perder dinero y además estar ayudando al planeta y hacerse cargo de nuestra responsabilidad, no van a estar perdiendo plata. Eso quiero que quede súper clarito. Entonces,
¿Es caro hoy día? Sí, solo sí, lo estamos comparando con un proyecto de rentabilidad financiera. ¿Ya? Y sumándome a lo que decía Claudio aquí en el chat, les voy a compartir esto de los créditos verdes que hacía mención, que eran créditos blandos para la instalación de paneles solares, que son con el Banco Estado. Entonces este proyecto efectivamente son proyectos que, como les cuento, no van a estar perdiendo dinero, pero necesitan una inversión inicial que es relevante. 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, 3 millones de pesos, dependiendo del tamaño. Entonces por eso, esos 3 millones de pesos, esta idea del Banco Estado es una súper buena idea, porque les van a estar prestando la plata, porque saben que el proyecto no pierde plata, que el proyecto es un proyecto rentable, pero quiere hacer asequible a la mayoría este capital inicial que no la mayoría tiene. ¿Ya? Eso quería dejarlo súper claro y les copié el link en el de todos. Parece que no se lo envié a todos. Ahora lo pongo en todo. Yo también quiero comentar un poco, porque está haciendo estas preguntas, respecto a la microred de Perú al Día Norte. Por el momento ese proyecto ya está instalado, todo lo que es obra. Entonces lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy es que le hacemos seguimiento a los datos. Y esos datos los estamos, de hecho Alejandro es el que está a cargo de modelar esos datos, y sobre eso estamos viendo la factibilidad técnica, y también hicimos un reporte de la factibilidad regulatoria, normativa, de cómo implementar esto, pensando en que se vienen las discusiones de la nueva ley y nosotros también aportar con un insumo directo, pero en este momento no hay forma de sumarlo a la red, porque no, a menos de que ustedes, como inversión personal, que quieran tener un panel solar, y ahí podemos como sumarlo también a la red de datos para seguir analizando. Bueno, y sumándome a las palabras de Alejandro y Claudio, porque esto es importante, porque como dice Alejandro, es una inversión no solo para nosotros, en que no vamos a perder dinero, digamos, es una inversión para el planeta. Y eso es lo importante, porque el planeta tenemos solo uno, y no tenemos plan B, no tenemos una tierra al lado de nosotros donde nos podamos mudar en caso de que colapsemos nuestro planeta. Así que queremos invitarlos, ya para un poco antes de cerrar, a la sección de Un Minuto por el Planeta, donde Claudio va a estar seleccionando vecinos y vecinas al azar para que nos puedan dar su opinión, comentario, qué les pareció esto, qué les gustaría que viniera próximamente. Esto es libre, así que los dejamos a los vecinos ahora para saber qué les parece, y inicia el Minuto por el Planeta. Okay, muchas gracias. Mira, primero le voy a dar la palabra a Sandra, no sé si estás por ahí, te voy a dar los permisos para que puedas hablar. Hola, parece no tengo problemas con el video. A ver, ahí. A ver, inicio el video. Ahí sí. Hola. Súper. Tienes 1 minuto. Dale nomás, Sandra. Mira, tenía un montón de preguntas. Creo que fue tan completa la presentación que me fui quedando sin preguntas. Felicitaciones. La municipalidad de verdad es que es súper completa. En el edificio nosotros tenemos compostera, tenemos un reciclaje, y todo eso ha sido netamente por la municipalidad y por su apoyo. Y la verdad es que dentro de las preguntas que tenía, la única que me quedó fue qué tan complejo es la instalación de todo esto en un edificio, por ejemplo, de 9 pisos como en el que yo vivo, y qué tan difícil es la mantención del sistema. Me imagino que tiene que haber limpieza de los paneles o algo relacionado con el cableado. Eso sería más que nada las preguntas. De resto, puras felicitaciones para la municipalidad. Super, Alejandro, no sé si quieres contestar. Bueno. No es tan complejo. El proceso como de limpieza efectivamente es pasarle un pañito al panel solar. No es ciencia. Afortunadamente es un proceso que es sencillo y que es normado, como les contaba todo el rato. Entonces, cuando tú contratas a alguien para que te instale el panel solar o la instalación completa, existen hitos que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el fiscalizador, va chequeando. Entonces, la instalación que finalmente tiene permiso es una instalación que cumple con todos los estándares de seguridad y calidad. Además que los equipos que se pueden comprar también están normados por la superintendencia. Entonces no es que va a llegar alguien y te instale el inversor chino 273X, porque va a instalar solamente aquellos inversores que están en la lista de inversores instalables, ¿ya? Entonces
no tienen que tener tanto cuidado con eso, pero efectivamente va a ser un equipo eléctrico y habría que hacerle una instalación, no sé, probablemente la limpieza no más seguido que 3 o 4 meses, y el mantenimiento probablemente alguien que lo vaya a ver una vez al año es más que suficiente. El mismo que le hace el mantenimiento de las calderas, por ejemplo, o el de los aire acondicionados, podría estar asociado a ese mismo proceso. Perfecto. Muchas gracias. Súper. Ahora le vamos a dar la palabra a Claudio Godoy. ¿Estás por ahí? Te voy a... Ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahí estás. Ya. Dale nomás. Oye, nada, primero que todo, muy agradecido del profesor Alejandro, de ver a varios compañeros que estuvimos el año pasado también en los recursos críticos. Aprendimos bastante y algunos, bueno, en lo particular me enganché con esto y comencé varios proyectos. Cosas como reflexiones o desafíos que tenemos que hacer como unidad, yo creo que agregando todo lo que dijo el profesor Alejandro y tomando en cuenta las preguntas de los vecinos respecto de poder incorporar estos sistemas en nuestras comunidades que, entre comillas, podrían ser un poco antiguas, algunas, muchas, me incluyo en la mía, que ya tiene 20 años en un edificio. Está el tema de agregar el tema de la eficiencia energética, es decir, para planificar un proyecto fotovoltaico, lo primero que tenemos que hacer es bajar el consumo, o sea, bajar el consumo para no sobredimensionar el sistema. Y para eso también existe la modernización de varias cosas, por ejemplo, incorporar en las bombas de agua o los ascensores, colocar variadores de frecuencia, etcétera. Cosa de ir disminuyendo, modernizando a la vez también nuestras instalaciones para posteriormente, en una línea de tiempo, proyectar un sistema fotovoltaico que nos dé el autoconsumo a nuestra comunidad, a los espacios comunes, etcétera. Y obviamente bajar el gasto común, que es lo que a todos nos duele. Así que felicitaciones nuevamente a todo el equipo, al profesor, colega. Gusto verlos y nada, estoy a disposición para que si requieren ayuda, apoyo o divertirnos en algo, acá estamos. Saludos. Súper, muchas gracias. Miren, ¿sabes qué? He estado preguntándole a algunos vecinos por ahí si es que alguien quiere hablar, pero no me contestan, así que voy a intentarlo una última vez. Laura Svatepek, ¿estarás por ahí? ¿Te interesaría hablar? Aquí alguien escribió en el chat que quiere hablar. Ahí está habilitado. ¿Me escuchan? Ya, buenísimo. Oye, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Dos preguntas bien concretas, a ver si me pueden responder o comentar algo al respecto. Yo vivo en un edificio en Providencia, propuse el sistema de paneles solares para bajar gasto común, básicamente, con sistema on-grid, pero no lo encontraron relevante. Bueno, tenían otras opiniones ellos. Yo igual soy propietario de un departamento y quiero instalarlo igual para mi departamento. Entonces, se puede instalar uno igual, ocupar el techo del edificio, teniendo los permisos, obviamente, para los departamentos individuales, no pensando como para bajar el gasto común de todo el edificio, que también sería buena idea. Eso es una pregunta. Y segundo, ¿qué es mejor para edificios o casas? ¿Qué es lo que más hay en Providencia? ¿Sistemas on-grid o off-grid? ¿Cuáles son las características más específicas de cada uno y qué es más eficiente, digamos? Tengo entendido que sería más eficiente sin las baterías, que sería el sistema conectado on-grid. Eso sería, muchas gracias. Súper, mira, respecto a voy a partir con la segunda pregunta, para que todo el resto de los vecinos y vecinas lo tengan en consideración. Cuando estamos hablando de un sistema on-grid, es un sistema que no tiene almacenamiento, y entonces todos los excedentes de energía se van para el sistema, tal como estábamos conversando recién.
y un sistema off-grid, que está fuera de la red, es un sistema que tiene sistemas de almacenamiento y que típicamente es para electrificación rural o para la casa en la playa, etc. Pero que también en el caso de la ciudad sirve porque les podría estar prestando suministro en momentos de emergencia. ¿Qué hoy día es más conveniente? Hoy día es más conveniente un sistema on-grid por los altos costos de los sistemas de almacenamiento. Entonces, porque finalmente usamos la red eléctrica, el sistema eléctrico en su conjunto, como la gran batería, donde vamos a inyectar toda nuestra energía. Entonces, lo que más les conviene hoy día es on-grid, pero ahí yo pondría un bemol. Si estamos pensando en un sistema que en el futuro queremos que tenga baterías, podría ser un sistema híbrido. Hoy día hay unos inversores que en vez de, antes las dos familias como de inversores, que es la cajita donde conecto los paneles solares para después esa energía entre a mi casa y al resto del sistema, eran dos familias, los on-grid y los off-grid. Y ahora hay unos, hace tiempo en realidad, hay unos intermedios que son híbridos y que permiten ya sea la operación on-grid o la operación off-grid, o sea, permiten la operación conectado al sistema o desconectado al sistema. ¿Qué me di cuenta hace súper poco? Que los costos de esos inversores híbridos han ido disminuyendo harto en el tiempo. Entonces, el paradigma sigo diciendo que el on-grid es más barato y eficiente. Solo que aquel que pueda gastar un poquito más, podría en vez de utilizar un inversor on-grid, utilizar un inversor híbrido, y así va a estar preparado para cuando bajen los precios de las baterías, poder instalar baterías en su instalación. Entonces, es un esquema que tiene más flexibilidad. Hoy día en valor presente, a alguien que está en una ciudad, le conviene el on-grid. Pero si está buscando esa flexibilidad de tener un poquito de respaldo frente a situaciones críticas, podría estar pensando en un on-grid donde el inversor es híbrido y así se prepara para cuando en 5 años más los precios de las baterías bajen, por ejemplo. Y la otra pregunta era, yo creo, pero esto no lo he investigado bien, yo creo que hoy día, gracias al reglamento nuevo, sí va a ser posible que ocupe, si es que tiene los permisos para ocupar el techo para poner los paneles solares, porque gracias al reglamento que hoy día existe, uno puede hacer descuentos remotos. O sea, es la misma figura que tú tienes una casa en algún lugar y esa casa tiene paneles solares en su techo y descuentas sobre tu tarifa. Esto no sería distinto a que tus paneles solares están en otro techo, en el techo del edificio, y descuentas de tu tarifa. Esa aproximación es menos conveniente, sí. ¿Por qué es menos conveniente? Porque no te estaría contando el autoconsumo, que es donde haces la mayor cantidad de ahorro. Entonces, por eso, como el edificio, en el caso comunitario, se bajan harto los gastos comunes, porque en ese caso, como el techo casi siempre es chiquitito del edificio en comparación a los requerimientos de energía del edificio, casi toda esa energía se usa siempre en el edificio. Entonces uno en realidad no está inyectando al sistema, sino que está dejando de pagarle a la red por toda esa energía. Entonces probablemente sí se puede y van a tener que investigarlo un poco más, porque gracias al reglamento que está ahora en Contraloría, hay que esperar que salga de Contraloría, esta figura de descuentos remotos ya existe, que no existía antes de este reglamento. Entonces esa es una forma que se puede usar, pero que lamentablemente no te cuenta el autoconsumo, sino que solamente te cuenta la inyección. Aprovecho de decir eso también para la generación comunitaria. En el caso de la generación comunitaria también es lo mismo. Solamente te cuentan la inyección de energía y no los descuentos que uno pueda estar haciendo. Entonces, hoy día, como están los incentivos, lo que siempre conviene es tratar de aumentar el autoconsumo lo que más se pueda. Ahí el proyecto va a ser cada vez más rentable. Y muchas gracias, Alejandro, y también al vecino por su última pregunta. Tenemos una vecina más, que es Magda Barros. ¿Está por ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, solamente muy brevemente quería decir, bueno, quería felicitar a todo el equipo y felicitar especialmente a Alejandro porque, bueno, una presentación súper ilustrativa y con contenido realmente importante para todos nosotros. Y muy brevemente señalar que el conocimiento, y esto es un mensaje para todos los que nos están escuchando, el conocimiento nos empodera, nos permite tomar buenas decisiones y algo muy importante
nos hace ser parte de la democratización de del acceso a la energía, que es algo que a veces lo vemos distante como vecinos, como ciudadanos, porque incluso se habla de la cuenta de la luz, uno habla de la luz, de lo que ve, pero hay muchos elementos que están detrás, tal como lo presentó Alejandro. Entonces, yo creo que lo que nos ha mostrado habla de diferentes aristas, la arista de la eficiencia, del cuidado por el medio ambiente, la sustentabilidad, pero también nos habla de algo muy importante que es el trabajo en comunidad. O sea, se puede llegar a trabajar en forma mancomunada y, por qué no decirlo también, de forma más solidaria. Solamente eso quería comentarles y estoy muy contenta de haber podido asistir a este encuentro, a este nuevo encuentro. Muchas gracias, Magda, por tus palabras. Y bueno, ya para ir cerrando, nos pasamos un poquito de la hora, que estaba demasiado entretenido e ilustrativo el webinar. Nos quedaron muchas preguntas pendientes, tratamos de abordar lo más posible. De todas maneras, vamos a hacer los esfuerzos por responder estas preguntas a la medida que pase el tiempo. Vamos a enviar la presentación a todos los asistentes para que se queden con esa información. También vamos a subir el video, que prontamente se los vamos a compartir también para que puedan volver a revivir este webinar, si así lo quieren. Y también hacerles esta invitación para la próxima semana, vamos a estar a la misma hora, en el mismo lugar. Vamos a hablar sobre ciudades del futuro y vamos a jugar un poco a imaginar cómo podríamos crear una ciudad en el futuro que sea sustentable y sostenible con los recursos críticos en el tiempo. También destacar que el Departamento de Medio Ambiente de Providencia les hace la invitación a todos sus vecinos a poder contribuir, ¿cierto?, a organizarse. Ellos están muy abiertos también a que les puedan escribir, hacer preguntas, cualquier duda que tengan, podemos apoyarlos siempre para que puedan generar estos proyectos y estas instancias comunitarias donde se pueda generar la generación distribuida. Esperamos que hayan disfrutado el webinar, que lo hayan pasado muy bien, hayan aprendido y por sobre todo se hayan inspirado y motivado para poder generar esta generación distribuida o establecer paneles solares en sus hogares o realizar pequeñas acciones para cuidar la energía, desde no dejar la luz prendida cuando no estamos ahí, o ir desenchufando los cables, los conectores, etc. Cada granito de arena cuenta. Así que nos despedimos. Esperamos verlos la próxima semana y muchas gracias por participar del webinar. Hasta luego. Muchas gracias a todos por la invitación. Que estén todos muy bien. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias Alejandro también. Chao, chao. Cuando quieran. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, muchas gracias.